Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están uniendo a la presente reunión. Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, de acuerdo al nuevo cambio horario que hemos tenido, yo voy a compartir con ustedes con la asignatura de emprendimiento y de gestión dentro de lo que tiene que ver al presente periodo. Sí, es decir, que no vamos a manejar la asignatura de historia, sino vamos a ir con la asignatura de emprendimiento y de gestión. Dentro de lo que tiene que ver a nuestra asignatura en este periodo, nosotros vamos de cierta manera a ir viendo diferentes temáticas encaminadas a lo que tiene que ver con el, de cierta manera, el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Vamos a especificar qué lineamientos son los pertinentes para desarrollar un proyecto, cuál es la importancia que tiene un proyecto, cómo podemos nosotros ir de cierta manera avanzando en lo que tiene que ver en cuanto a un proyecto. ¿Qué es para nosotros de cierta forma un proyecto? Un proyecto tiene que ver en cuanto a un plan, a una estrategia, a unos pasos que yo me planteo para saber qué es lo que voy a hacer yo a futuro o para saber qué es lo que yo tengo que hacer a futuro. Cuando nosotros nos referimos a un proyecto, nos estamos refiriendo a cualquier proyecto de cualquier ámbito de nuestra vida. Este puede ser un proyecto de vida, un proyecto de negocio, un proyecto de estudio, un proyecto en el ámbito académico, en el ámbito económico. Nosotros podemos hablar de proyecto visto desde un punto de vista amplio, grande, de todos los ámbitos de nuestra vida. Es importante que nosotros comprendamos la importancia que tiene un proyecto y la importancia que tiene el desarrollo de un proyecto. ¿Para qué me sirve a mí el desarrollar un proyecto? ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que específicamente se refiere a lo que es un proyecto. En la presente clase nosotros vamos a hablar acerca de lo que es un proyecto básico para una inversión, es decir, para yo crear un negocio. Sí, de acuerdo a los temas que nosotros vayamos viendo, vamos a ir ya encaminándonos un poquito más en el desarrollo de las clases posteriores que vayamos a tener. Por ejemplo, habrá clases en las que hablemos sobre cómo desarrollar, por ejemplo, un proyecto académico, cómo desarrollar un proyecto de vida, cómo desarrollar en sí un proyecto. Porque es importante que nosotros entendamos el sistema de un proyecto. Porque nosotros, si es que muchos de ustedes deciden más adelante seguir estudiando y toman la excelente decisión de acceder a la universidad, ustedes van a hablar mucho y van a estudiar mucho en la materia en la que decidan especializarse, en el campo en el que decidan estudiar. Siempre se habla acerca de un proyecto, sea proyecto académico, proyecto económico, del proyecto que ustedes deseen. Por eso, en este caso, en la presente clase, nosotros vamos a ver cómo desarrollar un concepto básico de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la asignatura de emprendimiento y de gestión. ¿Cuál es la importancia de un proyecto dentro de la asignatura de emprendimiento y gestión? Cuando yo hablo de emprendimiento, de cierta manera, estoy hablando de un negocio, de crear algo nuevo, de crear algo innovador, de crear de cierta manera algo que sea llamativo para mi contexto social. Nosotros cuando nos referimos de cierta forma a la asignatura de emprendimiento y de gestión, debemos comprender que esta asignatura es la que a nosotros nos da diferentes puntos de vista y diferentes lineamientos para saber cómo encaminar un negocio. Y no solamente a veces podemos tomarlo como referencia para un negocio, sino también para un estilo de vida. ¿Por qué? Porque de cierta forma nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra rutina se convierte en una inversión nuestra, se convierte en algo que nosotros hacemos día a día para cumplir un objetivo como tal.
Y en las anteriores clases les estaba explicando la importancia de obtener un objetivo dentro de la asignatura de emprendimiento. Un objetivo es la base fundamental para yo crear algo nuevo. ¿Cómo sé yo que voy a cumplir algo? ¿Cómo sé yo que a dónde quiero llegar? Siempre debemos plantearnos objetivos. Y nosotros debemos de entenderle a esta asignatura como una asignatura multidimensional, es decir, que nos ayuda a entender no solamente desde el campo del comercio, desde el campo del mercado, sino también desde otros campos diferentes de nuestra vida. Por ejemplo, si yo hablo de ser una persona emprendedora, no solamente si digo que soy emprendedora, digo que soy una persona que ha creado un negocio. No quiere decir solamente eso. Una persona emprendedora es una persona con ideales bien planteados, una persona creativa, una persona eficaz, una persona exitosa, honesta, con buenos valores. Eso es una persona emprendedora. Yo puedo ser emprendedor en cualquier área de mi vida, en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, de cierta manera, con el punto que yo le quiera ver, desde el área en el que yo me quiera desarrollar, yo puedo ser una persona emprendedora. ¿Por qué? Porque me puedo desarrollar de una forma eficaz, de una forma más exitosa. ¿Para qué? Para yo sentirme bien tanto como persona y de cierta manera reflejar ese sentimiento, reflejar esos valores ante mi sociedad. Como les explicaba que en la presente clase nosotros vamos a hablar sobre cómo manejar un proyecto de inversión, qué es lo que yo tengo que hablar bajo el sistema de un proyecto de inversión, es indispensable que entendamos que un proyecto de inversión es un documento que indica todos los aspectos de la planificación necesarios para el futuro del emprendimiento. ¿Por qué? Porque es importante que yo maneje una disciplina, que yo maneje un orden. Yo no puedo esperar llevar a cabo un proyecto como tal si yo no soy ordenado, si yo no soy disciplinado. Si yo me planteo un proyecto, ¿para qué será? Para yo tener ya establecido qué puntos voy a ir cumpliendo. Por ejemplo, cuando a ustedes se les ha mandado en alguna ocasión en el sistema educativo a realizar un proyecto, se les manda diferentes puntos que ustedes tienen que realizar, diferentes temáticas que tienen que cumplir. Por ejemplo, tienen que hacer diferentes enunciados que se les pide. Es decir, a ustedes es como que se les diera una plantilla y en base a esa plantilla ustedes van a crear su proyecto. Sí, es decir, yo les doy a ustedes los puntos básicos, por ejemplo, cómo se va a llamar el proyecto, de qué se va a llevar, qué va a llevar el proyecto, cuántas hojas tiene que llevar el proyecto, de qué manera se tiene que redactar el proyecto y ustedes para que lo realicen de tal forma. ¿Pero qué es eso? Es una forma de planificar algo que yo quiero llevar a cabo, algo que yo quiero concluir como tal, algo que yo quiero tener como producto final. Para eso me sirve a mí un proyecto. Y un proyecto a mí me sirve como un producto que yo voy a llevar de acuerdo al tema en el que yo me esté refiriendo. Por ejemplo, aquí en el texto nos habla sobre un saber previo, que es decir, un conocimiento previo, un conocimiento anticipado de lo que yo sé acerca del tema. Nos dice, ¿te parece que todo emprendimiento debe ser planificado mediante un proyecto de inversión? Claro que sí, es importante que nosotros sepamos llevar un correcto proyecto de inversión. ¿Por qué hablo de inversión? Porque lógicamente al yo desarrollar un negocio, al yo desarrollar un emprendimiento, estoy hablando de que voy a crear algo nuevo con mi dinero, con un dinero que yo me voy a hacer responsable, sea dinero que yo haya tenido ahorrado o sea dinero que yo esté sustentando mediante un préstamo, pero es un dinero del cual yo me voy a ser responsable. Y lógicamente, si hablamos de un negocio, de un emprendimiento como tal, va a ser un dinero considerable, va a ser una cantidad considerable. Y que lógicamente esta cantidad de dinero requiere un correcto manejo, requiere un correcto uso del mismo. Por eso yo tengo que planificar, tengo que crear un listado de cosas en las cuales yo voy a utilizar este dinero. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? Que no malgaste también este mismo dinero. Es indispensable que creemos un proyecto de inversión.
Lógicamente que un proyecto de inversión suele ser tentativo. ¿Por qué? Porque yo a ciencia cierta, en el camino en el que yo vaya desarrollando mi emprendimiento, no voy a saber cuánto dinero neto es el que yo voy a gastar. A veces suelen salir gastos extras. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos salir de paseo en algunas vacaciones, llevamos una cierta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos ya un proyecto de qué es lo que vamos a realizar en ese paseo y cuánto dinero más o menos vamos a gastar. Pero tenemos un proyecto tentativo porque yo no voy a saber a ciencia cierta cuánto dinero es lo que yo voy a gastar. Al final del paseo regreso con dinero de cierta manera porque no gasté tanto, o regreso incluso a veces hasta con deuda porque me gasté más de lo que yo debía gastar. Pero ¿para qué hacemos este tipo de actividades? Porque yo realizo un plan previo, yo realizo una actividad antecedente que a mí me permita saber de qué manera manejar correctamente mi dinero. Muchos de los emprendimientos llegan en ocasiones a fracasar porque no se hace un correcto uso del dinero que se dispone para crear un negocio. A veces se sale en contra con el dinero. ¿Por qué? Porque no se tiene un correcto manejo, no se tiene un correcto control del riesgo que conlleva un negocio, un emprendimiento. Para eso nos sirve esta asignatura, para que nosotros comprendamos que si en algún momento deseamos crear algo, si en algún momento deseamos invertir en alguna cosa nuestro dinero, debemos llevar un conteo de este dinero, una buena contabilidad para no salir en contra. Si yo decido crear un emprendimiento, lógicamente va a ser porque yo tengo la intención de ganar dinero, de empezar a tener un rédito económico mensual, semanal, pero que sea ganancia, caso contrario, no que yo me vaya en contra. De igual manera, este proyecto implica trasladar todos los conocimientos al emprendedor, ¿sí? Es decir, pasar de la teoría a la práctica, que todo lo que yo aprenda, que todo lo que yo estudio, todo lo que yo leo, se quede en la parte del emprendedor. Y que, como les digo, no solamente le va a servir para llevar de una forma correcta su negocio, sino también su vida diaria. Cuando nosotros aprendamos, a veces, de cierta manera, si deseamos crear un negocio y yo sé cómo manejar correctamente el dinero, llevar un correcto control del riesgo, del dinero diario, por ejemplo, de cierta manera esto me va a servir en mi vida diaria. ¿Para qué? Para que yo en el dinero que maneje de mi hogar, en el dinero que yo maneje de mis actividades diarias, saber cuánto dinero yo tengo que gastar, cuánto dinero tengo que guardar. El ahorro es fundamental para un negocio, para el hogar, para el trabajo, para toda área de nuestra vida. Es fundamental el ahorro. Es fundamental en nosotros para cualquier situación de emergencia el tener un dinero ahorrado para yo saber que por lo menos en algo me puedo ayudar si es que Dios no quiere una desgracia llega a suceder. El dinero del ahorro es fundamental, así sea ir ahorrando $1 diario, pero es importante tener ese dinero ahorrado para cualquier situación de emergencia que me pueda suscitar. De cierta manera, todos estos conocimientos que se trasladan hacia el emprendedor se basan en la investigación del mercado y sus resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo como persona que voy a crear un negocio, tengo que, como estoy hablando de crear un proyecto, estoy hablando de crear una planificación, tengo que hacer un estudio total. Sí, es decir, tengo que buscar todas las áreas en las que se va a basar mi emprendimiento y estudiarlas cada uno de ellos. Es decir, el mercado al que yo voy a ingresar, tengo que sabérmelo de pie a cabeza, pero saber manejar el mercado súper bien para que yo no tenga riesgos al momento de emprender. ¿Cómo puedo yo saber del mercado? Es decir, si yo quiero ponerme un negocio de maquillaje, por ejemplo, tengo que realizar un tipo de estudio, algún tipo de encuesta dentro del proyecto, dentro de lo que tiene que ver al emprendimiento, al desarrollo de crear un emprendimiento. Hay una parte, un apartado en el que los textos nos explican
que es importante hacer encuestas, hacer preguntas a las personas. A veces es un poco difícil acceder, por ejemplo, hacia las personas que suelen tener negocios parecidos a los que nos queremos poner, porque, por ejemplo, existe la envidia, existe a veces el egoísmo, el decir, no, no le voy a comentar la verdad porque vuelta va a haber otro negocio parecido al mío o diferentes situaciones, pero como personas está ya en nosotros el buscar las mejores estrategias para yo poder desarrollar mi proyecto como tal. Y es por eso importante el estudiar el mercado, el ver cómo se desarrolla el mercado. ¿Cómo veo yo esto? Por ejemplo, viendo en qué sectores en los que se encuentran algunos locales parecidos al que yo me quiero poner, cómo les va, en qué locales hay más afluencia de gente, en qué días, en qué horarios le va mejor a este tipo de productos. ¿Qué productos más o menos que puedo yo identificar son los que se venden? ¿A qué precio más o menos se pueden vender? ¿Cuánto de ganancia sería? Eso es un estudio de mercado. Y no solamente hablando desde un punto de vista de productos como tal, porque cuando nosotros nos referimos a un emprendimiento, el emprendimiento se requiere, si yo decido crear un negocio, no solamente hablo de un negocio creado en base a un producto, sino que también un negocio se basa en un negocio de vender también puede ser servicios, por ejemplo, servicios de educación, servicios de salud, servicios de tecnología, de lo que sea, es decir, yo voy a ofrecer también un servicio, no solamente un producto como tal. Entonces, es importante la investigación del mercado y sus resultados, es decir, qué también le va al tipo de producto que yo quiero vender. Por ejemplo, ha existido algunos negocios que han quebrado, por lo general, que no se han vendido también. Están en un lugar estratégico, tienen buena afluencia de gente, pero quiebran porque a lo mejor el producto no es necesario para la sociedad, no es de importancia para la sociedad, porque ahí viene otro factor de fundamental importancia para nosotros como futuros emprendedores, el saber las necesidades que tiene mi entorno. Si yo voy a crear un negocio, si yo voy a crear un emprendimiento, este emprendimiento tiene que necesariamente basarse en lo que mi contexto social, en lo que mi entorno, en lo que el entorno del lugar en el que yo voy a poner mi negocio necesita, en lo que busca necesariamente, es decir, en la demanda que va a tener el producto. Yo no voy a ponerme un local de un producto que a nadie le interese, que a nadie le llame la atención y lógicamente me va a ir mal y mi negocio va a quebrar. ¿Por qué? Porque yo no me basé, yo no hice un estudio de mercado, yo no supe qué tan bien podía venderse ese producto. ¿Y esto para qué me sirve? Para yo saber si en serio es buena la idea del producto o del servicio que yo quiero ofrecer, o mejor no, mejor me voy por otra línea, busco otra línea. También es importante la forma en la que funcionará el emprendimiento. Es decir, ¿cómo se manejan los emprendimientos actualmente? ¿Qué tienen? A veces es muy poco cotidiano el ver emprendimientos que ofrezcan algo innovador, algo creativo. Es muy poco eso aquí en nuestra ciudad, por ejemplo. En las grandes ciudades suelen tener, por ejemplo, cadenas alimenticias grandes, bastantes cosas llamativas, bastantes cosas que a la gente hasta por curiosidad se le hace acercarse y ver este tipo de negocios. Aquí en nuestra ciudad, lamentablemente, es muy poco eso lo que ocurre. Por ejemplo, durante muchísimos años este negocio que estuvo aquí en nuestra ciudad muchísimos años, este restaurante conocido como el San Valentín, ya dejó de tener importancia hace muchísimos años. Ya no tenía tanta buena, de cierta manera, tanto renombre, ya no tenía tanta popularidad como lo fue en años anteriores. ¿Qué pasó? Ellos decidieron renovarse, decidieron crear nuevas cosas, decidieron su infraestructura, cambiarla totalmente, hacer cosas nuevas, hacer cosas que estén basadas al contexto actual. Porque muchas veces existen negocios que se siguen manteniendo con ideales, con infraestructuras de épocas pasadas y lógicamente a la gente actual ya no le interesa mucho acceder a este tipo de negocios. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se reestructuraron totalmente y la gente hasta hacía fila para entrar ahora nuevamente a este negocio. Entonces, siempre como emprendedores se tiene que buscar la innovación,
Es importante el estar en constante desarrollo, en constante investigación. ¿Qué es lo que está pegando actualmente? ¿Qué es lo que le llama la atención a la juventud como tal? De igual manera, el plan de mercado comercial, las proyecciones financieras y su evaluación. Es decir, estudiarle al mercado como tal, el ver cómo se desarrolla el mercado en cuanto al sistema económico, en cuanto al sistema social y en cuanto al sistema también del comercio como tal. Yo tengo que estudiarle al mercado entero. Por eso es importante esta asignatura, porque antes muchas veces se daba que se creaba un negocio porque nacía de una idea y se creaba así, pero sin tener ni siquiera una base, sin tener un plan, sin tener un proyecto, ni un objetivo, ni nada que le centre a la persona, ni nada que le permita tener una línea estructurada, un camino establecido para saber cómo llegar a cumplir estos objetivos. Por eso es importante que ahora nosotros en nuestra actualidad nos creemos un plan completo, una estructura ya basada, es decir, crear estructura y en cada paso de esta estructura que yo creé, ir llenando los espacios vacíos, ir mejorando las cosas, ir desarrollando más todavía las cosas que son importantes para que, para darle un correcto uso a mi emprendimiento. De esta manera, podrá tener una guía clara y objetiva para su futuro emprendimiento. Entonces, ¿para qué me sirve el proyecto? Para yo tener una guía, para yo tener una base en la cual voy a desarrollar mi proyecto y que esta guía me va a servir para desarrollar incluso después muchos otros proyectos más, ¿sí? Para seguir continuando con el tema, vamos a ver por favor el siguiente video que nos habla sobre lo que es un proyecto, ¿sí? Veamos, por favor, chicos. ¿Qué es un proyecto? Es la respuesta a una necesidad, la cual se materializa mediante un esfuerzo conjunto y actividades nuevas. Algunas de sus características son: tienen un objetivo definido, tienen un ciclo de vida, tienen una interacción entre varias áreas, tienen limitación de tiempo y recurso. Y finalmente, todo esto se hace realidad mediante nuevas actividades. ¿Qué genera un proyecto? Un proyecto puede ser generado por nuevas ideas, identificación de problemas en la organización, oportunidades de mejora identificadas mediante diagnósticos estratégicos u otras herramientas administrativas, y las necesidades del mercado. Tipos de proyectos. Estos se encuentran de acuerdo a la siguiente clasificación. De acuerdo a su tiempo, los proyectos pueden ser de corto, mediano y largo plazo. También hablamos de su sector productivo: agrícolas, industriales, de servicios e infraestructura. También pueden estar clasificados de acuerdo a su destinación, de carácter privado o públicos. Y finalmente, de acuerdo a su interés, pueden ser de investigación y de inversión. Bien, chicos, nosotros hemos visto entonces en qué nomás se puede desarrollar un proyecto o cómo se puede desarrollar un proyecto, en qué áreas se desarrolla este proyecto. Es indispensable que nosotros sepamos el especificar bien a qué sector nos queremos referir o nos queremos desarrollar. Los proyectos de inversión ayudan a decidir la conveniencia o no de desarrollar el emprendimiento. Lo que yo les decía, si yo realizo un buen estudio del mercado, voy a tener los puntos suficientes para saber si me conviene o no me conviene crear este nuevo negocio. ¿Qué tan factible o qué tan
¿Qué tan buen desarrollo me va a dar a mí mismo como persona? Entendiéndolo de otra manera, un emprendimiento es el conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos integrados de forma metodológica que marca las pautas a seguir, tanto en la realización como en costos y beneficios que se obtendrán de determinadas tareas, para así fundamentar la toma de decisiones acerca de su aceptación o de su rechazo. Córdoba 2006. Entonces, aquí tenemos una conceptualización general de lo que puede ser un emprendimiento. ¿Sí? ¿Qué me va a mí a dar el emprendimiento? Son varias las preguntas que yo me tengo que realizar antes de crear cualquier cosa, antes de crear un negocio. Como yo les digo, yo no me puedo tirar al mercado a la loca, a crear algo porque sí, a invertir dinero sin saber qué tan bien me va a ir con mi producto. Lógicamente, aquí vienen dos puntos que a veces es un dicho popular que se dice, el que no arriesga no gana. Claro que es importante a veces el tomar decisiones, el arriesgarnos a diferentes cosas, pero esto se basa en arriesgarme a cosas que sepa yo que a lo mejor sí me van a poder favorecer, sí me van a dar un resultado positivo como tal. Yo no me puedo arriesgar como tal a un producto que yo sé que a lo mejor aquí ni siquiera le interese a la gente, ni siquiera le importe y que vea que no se venda como tal, o sea, que yo realice un estudio. Por ello es importante incluso realizar encuestas y no solamente a los dueños de diferentes emprendimiento, sino también a la ciudadanía como tal. Aquí en nuestro entorno, en su propio barrio, en su propio contexto social, ustedes pueden realizar preguntas, pueden ir viendo qué necesidades tienen. Por ejemplo, nosotros basamos en la creación de un emprendimiento en base a las necesidades que vienen desde nosotros mismos. Por ejemplo, si yo veo que aquí en mi barrio me pregunto yo mismo qué necesidades hay, por ejemplo, veo que no hay, digamos, una panadería, una librería, una tienda. Desde ese punto parto yo para saber en qué línea me puedo quedar, qué camino es el que debo seguir. Y si es que ya veo que un estudio que yo hice no es bueno, no voy a ver que no me va a dar tanto rédito económico como el que yo esperaría, entonces me iría por otro lado, que es importante el no abandonar, el buscar las diferentes formas, pero buscar de cierta manera diferentes proyectos, crear diferentes proyectos y quedarme con el mejor, ¿sí? Buscar la mejor opción. También debemos buscar los beneficios del proyecto de inversión. El proyecto de inversión concede los siguientes beneficios. Uno, describir los diferentes aspectos que componen el emprendimiento, es decir, todo lo que va a conllevar mi emprendimiento. Dos, de igual manera, determina los recursos requeridos. Aquí tenemos una infinidad de recursos. Estos pueden ser económicos, recursos humanos, recursos de infraestructura, diferentes recursos que va a requerir mi emprendimiento. Porque, por ejemplo, igual, digamos, si yo me quiero crear un negocio de salchipapa y solamente según yo creo que ya con comprar la papa, la salchicha y el aceite, yo ya tengo todo para mi emprendimiento, cuando no es así. Van a existir diferentes cosas que yo tengo que saber bien antes de crear mi negocio, antes de saber a qué negocio quiero yo ingresar. Nunca vamos a saber que una cosa que nos lleva a una planeación, alguna cosa que nos lleva a un orden, que nos lleva a una organización, a mí me va a servir de algo. Incluso nosotros, hasta en los deberes, por ejemplo, en el ámbito académico, tenemos que ser ordenados, tenemos que llevar una planeación. Por ejemplo, yo tengo un horario, ¿no es cierto? Un horario de clases en el cual llevo los días en los que tengo las diferentes materias, porque sería un caos si es que nadie tuviera un horario y los docentes les mandáramos el link a la hora que queramos, en el momento que queramos. No llevaríamos un orden. Por eso es importante el realizar un estudio, el realizar una planeación, para las cosas que queremos realizar como tal, para las cosas que queremos desarrollar como tal. De igual manera, me permite visualizar los riesgos existentes. Esto es fundamental. A veces cuando nosotros tenemos una idea de algún negocio, estamos emocionados por este negocio. A veces cuando estamos muy emocionados por algo o muy tristes por una cosa o muy enojados por otra cosa, tomamos decisiones
muy a la ligera, tomamos decisiones que no nos ponemos a pensar de cierta forma en cabeza fría, como se diría. Sí, es importante que sepamos los riesgos. ¿Por qué? Porque a veces la emoción en el que a veces en nuestra cabeza ya nos hicimos full ideas de todo lo que vamos a obtener, del supuesto negocio que vamos a crear, y no me pongo a pensar también en los riesgos. Siempre es importante el no buscar el sentimentalismo al crear un negocio, porque de igual forma, si yo creo un negocio, una vez que yo hice una planificación, realicé un estudio total de mi negocio y veo que sí me puede dar buenos beneficios este negocio, pero me empieza a ir mal o no tengo la ganancia, digamos, que yo hubiera querido tener en un inicio. A veces ya queremos, como estamos frustrados, enojados, tristes, pensamos en abandonar la idea, pensamos en abandonar de cierta manera el negocio, cuando no es así. Todo requiere su esfuerzo, todo requiere su dedicación. Las cosas que cuestan son las cosas que valen la pena, las cosas que requieren esfuerzo, porque lo que fácil viene, fácil se va. Todo lo que a mí me requiera dedicación, esfuerzo, malas noches, horas de trabajo, va a tener su beneficio posteriormente. Si yo ya tengo esclarecido que el negocio me iba a dar buenos réditos, que yo hice un estudio, que yo sabía que este negocio sí daba dinero, entonces yo debo saber que sí lo puedo lograr. A veces incluso minimizamos nuestro trabajo y lo comparamos, que es muy malo el comparar porque todas las personas tenemos éxito de diferente manera. Todos nos encontramos en diferentes puntos, en diferentes elementos que otras personas. No todas las personas tienen el mismo éxito al mismo tiempo. Cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su momento de brillar como tal. Entonces es indispensable que yo sepa visualizar también los riesgos que pueden existir. Estos riesgos en los cuales a mí me van a permitir tener un tipo de calma, como por ejemplo un riesgo de que exista días en los que yo no venda nada, exista semanas en las que el negocio esté malo, por ejemplo, pero ¿qué voy a entender yo? Yo ya hice un análisis de los riesgos y supe que a lo mejor esto podía llegar a pasar, pero ya tengo, por ejemplo, digamos, un plan para saber cómo mejorar en estos días que no estuvo tan bueno el negocio, cómo poder obtener algún beneficio de estos días que no estuvo tan bueno el negocio. De igual manera, el incrementar la posibilidad del éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo ya me baso en proyectos anteriores, en las cosas que ya están planteadas como tal en la sociedad, entonces a partir de estos proyectos yo ya me puedo basar ¿para qué? Para saber qué es lo que puedo hacer de nuevo. ¿Qué puedo innovar a partir de lo que ya hay? ¿Qué más puedo crear? ¿Qué más le puedo ofrecer a la ciudadanía, al grupo de la demanda? ¿Qué oferta le puedo ofrecer yo para poder obtener un negocio exitoso? De igual manera, usualmente es un requisito para el financiamiento. ¿Qué es el financiamiento? Lógicamente, el sistema económico. El sistema económico es lo principal para crear un negocio, porque si yo no tengo dinero, tampoco voy a esperar crear un negocio tan grande como se lo esperaría. Todo empieza poco a poco. Es importante también ajustarnos a las necesidades, no alocarnos, siempre mantener el recurso de nuestros riesgos, ¿sí? No alocarnos a crear algo tampoco tan inmensamente grande y estando endeudándome tantísimo, sin saber que yo tengo algo seguro de dónde pagar. De igual manera, debemos entender los aspectos que debe resolver un plan de inversión, es decir, qué es lo que yo puedo, los problemas que voy a resolver con el plan que voy a crear. Principalmente los beneficios del proyecto para la comunidad, lo que yo les explicaba al inicio. Es importante destacar las necesidades que tenga mi contexto social. ¿Sí? Si yo creo un negocio, mi negocio tiene que estar basado en la responsabilidad social. Es decir, que lo que yo creo tiene que necesariamente beneficiarle a mi sociedad. Yo no voy a crear un negocio que no tenga ningún impacto, ni ningún aspecto positivo, ni le beneficie en nada a mi sociedad, porque tampoco me va a ir bien. Principalmente yo tengo que buscar el beneficio para la sociedad. Pero es importante el entender que este beneficio no tiene que tampoco afectar más allá de mi bienestar. Yo tengo que buscar una línea de equilibrio, un beneficio para mí y un beneficio para la sociedad. Tampoco por excederme en ser demasiado buena con mi contexto, con mi ciudadanía, con el negocio que yo voy a crear, tampoco voy a salir en pérdida yo. Siempre es importante el tener un equilibrio.
También el buscar los principales riesgos y cómo minimizarlos. Es decir, una vez que yo ya analicé los riesgos que pueden existir en mi negocio, que me pueden llegar a aparecer, ¿qué planteo yo para que estos riesgos en lo posible no aparezcan, pero si es que en algún momento llegan a aparecer, ¿cómo puedo minimizarlos? ¿Cómo puedo hacer que el riesgo no sea tan grande, no sea excedente, sea un riesgo mínimo para mi negocio? ¿Por qué? Porque nuevamente yo ya tuve un plan, yo ya realicé un estudio, yo ya supe de qué manera puedo desarrollar mi proyecto en base a proyectos anteriores. De igual manera, el entender las principales funciones y procesos. ¿Qué funciones voy a cumplir con mi negocio? ¿Qué roles voy a cumplir? Porque también es importante el saber que si es que yo creo un negocio, no es que solamente lo voy a realizar yo, aunque sea yo la dueña, aunque sea yo la creadora, y no necesiten un inicio más gente, pero de cierta manera siempre va a haber terceros inmiscuidos dentro del proyecto, qué sé yo, los proveedores, el mismo cliente, la misma oferta, la misma demanda. Siempre va a existir diferentes personajes y diferentes funciones que yo tengo que buscar cumplir, que yo tengo que buscar cubrir también. Por ejemplo, el marketing es importante que nosotros sepamos llevarlo a nuestro negocio. Actualmente estamos en una era muy tecnologizada, en la cual el Internet está a boca de todos. Y si yo decido crear un negocio, la parte del marketing digital es fundamental para que mi negocio llegue a más gente, llegue a más personas. Y es importante cumplir ese tipo de funcionalidad. Por otro lado, también la investigación del mercado y buscar conclusiones. Es decir, una vez que yo ya realicé mi plan de estudio, investigué diferentes áreas del mercado, ¿a qué conclusiones voy a llegar? ¿Qué obtuve yo de eso? Es decir, qué cosas positivas y qué cosas negativas saqué. ¿Qué es más, lo positivo o lo negativo? Una vez que yo ya realicé su estudio, entonces ahí sí voy a pasar a una evaluación cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de cualitativa, estoy hablando en base del aspecto de los valores, del aspecto más social de la ciudadanía como tal, cuantitativo en el ámbito ya referido al ámbito económico, al ámbito de los números como tal. ¿Qué tan bueno va a ser el negocio? ¿Se adapta o no se adapta a mis posibilidades? De igual manera, las necesidades que satisface. Nuevamente el buscar el beneficio para la ciudadanía, ver si es que es positivo y si es que cumple con las necesidades que requiere la ciudadanía, perdón. Es importante a veces crear negocios que conlleven ayudar también a la ciudadanía. Aparte de yo obtener un rédito económico, ayuda a la ciudadanía. Por ejemplo, en nuestra ciudad, no sé si ustedes vieron las noticias, ayer o anteayer se creó es un negocio como tal, pero se creó una guardería para los ancianos. Es decir, que se les deja a los ancianitos, las personas que ya a veces no tienen quienes cuiden, no es como tal irles a votar como existen los asilos, como tal irles a dejar a los ancianos ahí, que se queden días, semanas. No, es un lugar como una escuelita para los ancianos que pueden acceder a este lugar, pueden hacer manualidades, pueden hacer diferentes actividades, es como una escuelita como tal para los ancianitos. Es una idea magnífica que se ha creado, es un emprendimiento muy, muy positivo. Sí, apoya demasiado a la sociedad, favorece extremadamente a la sociedad y que hace también a su vez la persona que decidió crearlo obtiene un rédito económico de eso, está ofreciendo un servicio, está ofreciéndole algo a la ciudadanía, está cumpliendo con una necesidad de la ciudadanía, porque aquí no se ha escuchado eso, no se ha escuchado, es una idea innovadora, es una idea muy creativa, pero también a su vez obtiene beneficio de ello. ¿Sí? Por otro lado, también los recursos necesarios que se tienen en el emprendimiento. Es decir, ¿qué voy a necesitar yo para crear mi emprendimiento? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Con qué cosas lo voy a hacer? ¿Con qué aspectos voy a buscar desarrollar mi emprendimiento? Y el